Siempre creí que tenía la familia perfecta. Un marido trabajador, 3 hijos maravillosos, una rutina que aunque agotadora, me hacía sentir que todo estaba bajo control. Yo trabajaba a media jornada para cuidar de los niños, asegurarme de que llegaran al colegio, que tuvieran comida casera, que la casa estuviera ordenada. Él, por su parte, parecía hacer todo lo posible para mantenernos a flote. Largas horas en la oficina, reuniones, algún que otro viaje de trabajo, todo encajaba con la vida que me habían contado y que yo misma había elegido. Por años confié ciegamente en él. Cada beso, cada gesto, cada palabra me daba la sensación de que éramos un equipo. Incluso cuando me hablaba de estrés en el trabajo o de nuevos proyectos, lo aceptaba sin cuestionar. Creía que conocía a mi marido más que nadie, y que nuestra vida era sólida, predecible, segura. Todo iba bien, hasta aquel día. Estábamos en la cocina, los niños jugando en el salón, yo preparando la cena, y él estaba sentado con el teléfono en la mano. Algo llamó mi atención. Su mirada se volvió demasiado rápida, casi nerviosa, y de repente, con un movimiento casi imperceptible, borró un mensaje. No podía leerlo, pero el gesto me pareció extraño. Lo observé unos segundos, y él me sonrió con esa tranquilidad que me había dado seguridad durante años. ¿Todo bien?, le pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Sí, todo bien, respondió, pero había algo en la forma en que apartó el teléfono, en la rapidez de sus movimientos, que me hizo sentir un escalofrío. No sabía por qué, pero algo dentro de mí empezó a titilar. Una chispa de desconfianza que hasta ese momento jamás había sentido. Ese simple gesto, borrar un mensaje, como escondiéndolo de mí, fue suficiente para que mi mente empezara a preguntarse si realmente conocía a mi marido. Me sentí tonta por pensar eso, pero no podía evitarlo. Cada detalle del día se empezó a reconstruir en mi cabeza. Las veces que llegaba tarde sin explicar con claridad, las excusas que encajaban demasiado bien, esos viajes inesperados que siempre parecían necesarios. Todo comenzó a verse diferente, aunque todavía no tenía pruebas. No podía imaginar que lo que parecía perfecto estuviera a punto de desmoronarse. Todavía confiaba en él. Todavía pensaba que tal vez estaba siendo paranoica. Pero esa noche, mientras los niños dormían y él revisaba su teléfono en el salón, sentí que algo estaba cambiando. Y esa pequeña chispa, ese instante de duda, sería el inicio de todo. Nunca más volvería a mirar nuestra familia de la misma manera. Después de aquel gesto extraño con el teléfono, no podía dejar de pensar en él. Al principio traté de convencerme de que estaba exagerando, de que era simplemente un mensaje de trabajo que borró por error o que no quería que los niños lo vieran. Pero a medida que pasaban los días, esas pequeñas dudas empezaron a acumularse, como gotas que poco a poco llenan un vaso hasta que se desborda. Empecé a notar horarios extraños. Llegaba tarde del trabajo con una frecuencia que antes no tenía. Algunos días decía que tendría reuniones largas, otras veces me aseguraba que iría a ver a un cliente fuera de la ciudad. Siempre parecía tener una excusa perfecta, pero ya no podía evitar preguntarme si había algo más detrás de esas palabras. Cada vez que su teléfono sonaba y lo atendía en otra habitación, sentía un nudo en el estómago. Intentaba no mirar, pero mi curiosidad me traicionaba. Las pequeñas inconsistencias comenzaron a acumularse. Me contaba historias de sus colegas, reuniones o viajes, y algunas veces los detalles no encajaban. Cambiaba nombres, lugares o fechas, y mi mente empezaba a cuestionarlo todo. ¿Era yo que estaba imaginando cosas? ¿O realmente algo se ocultaba tras esa fachada perfecta? Los secretos telefónicos se convirtieron en una tortura silenciosa. Siempre guardaba el teléfono cerca de sí, lo desbloqueaba con rapidez y a veces se levantaba para responder a escondidas. Yo trataba de no ser invasiva, de confiar, pero la ansiedad me carcomía por dentro. Cada vez que lo veía borrando mensajes o apartando la pantalla de mi vista, sentía un escalofrío que me recorría de pies a cabeza. Lo peor era que mi mente empezó a construir escenarios catastróficos. Me imaginaba situaciones que antes jamás habría considerado. ¿Podría tener una amante? ¿Alguien más en su vida? Cada vez que lo veía sonriente o afectuoso conmigo, un pequeño y si se colaba en mi cabeza y se negaba a salir. La desconfianza empezó a mezclarse con la rabia silenciosa, porque sentía que, aunque no tuviera pruebas, algo no estaba bien. Incluso los detalles más insignificantes empezaban a pesar. La forma en que revisaba los mensajes,
los silencios incómodos, las llamadas inesperadas, los cambios repentinos de planes. Todo parecía encajar en un rompecabezas que yo no podía terminar de armar. Me sentía atrapada entre la necesidad de confiar en él y la certeza de que algo estaba mal. Empecé a observar sus gestos, sus rutinas y sus palabras con una intensidad que me asustaba a mí misma. Cada sonrisa fingida, cada explicación detallada pero demasiado perfecta, cada disculpa por llegar tarde, todo era sospechoso. Y con cada día que pasaba, la chispa que había sentido aquella noche se transformaba en un fuego silencioso, un fuego de sospecha, miedo y un dolor que no podía nombrar. Todavía no sabía qué iba a descubrir, pero algo dentro de mí me decía que mi vida tal como la conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Y lo peor era que ese cambio, cuando llegara, no sería solo para mí. Arrastraría a toda mi familia con él. Al principio traté de ignorar la sensación de inquietud, de convencerme de que mi mente estaba jugando conmigo. Pero los pequeños detalles seguían acumulándose, y ya no podía cerrar los ojos ante ellos. Una tarde, mientras él estaba en otra habitación, su teléfono sonó con una notificación que no pude evitar ver. Una conversación que se borró demasiado rápido, pero el tiempo suficiente para que mi corazón se detuviera un instante. Decidí empezar a buscar pruebas, aunque con cuidado, sin cruzar límites que me hicieran sentir culpable. Revisé correos que él dejaba abiertos por descuido, encontré nombres extraños en su agenda, notas crípticas que no podía descifrar. Cada descubrimiento me dejaba un sabor amargo en la boca. Algo no estaba bien, algo se me escapaba y no podía ignorarlo. Un día, mientras él estaba en la cocina, vi algo en la pantalla de su ordenador que me congeló. Eran fotos, muchas fotos, de él con alguien más, alguien que no era yo. El shock me paralizó. No podía moverme. No podía respirar con normalidad. ¿Y si hay alguien más? Me repetía en mi cabeza como un mantra que no quería escuchar. Sentí un nudo en el estómago que me impidió comer durante horas. Empecé a notar patrones, llamadas a horas extrañas, mensajes que aparecían y desaparecían, detalles que parecían inocentes pero que, al juntarlos, formaban un rompecabezas inquietante. Cada nota que encontraba, cada imagen que veía, aumentaba la sensación de traición. Y la pregunta que no podía sacarme de la cabeza me torturaba. ¿Por cuánto tiempo había estado ocurriendo esto sin que yo lo supiera? No podía creer que alguien con quien compartía mi vida y mis hijos pudiera vivir una doble existencia. Cada sonrisa, cada gesto cariñoso que me había dado durante años empezaba a sentirse falso, calculado. Sentía una mezcla de rabia, incredulidad y miedo. El mundo que había construido alrededor de mi matrimonio se tambaleaba lentamente, y yo no podía hacer nada para detenerlo. Cada documento, cada mensaje, cada imagen me acercaba un poco más a la verdad, pero también me consumía. Ya no podía confiar en mis recuerdos ni en mis instintos. Todo lo que creía saber de él parecía un engaño bien armado. Y mientras me sumergía en esta investigación silenciosa, una sensación terrible comenzó a crecer en mi pecho. Estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre, y no sabía si estaba preparada para afrontarlo. Nunca olvidaré la sensación de ese día. Estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida en su teléfono mientras revisaba distraídamente algunos mensajes que había dejado abierto por accidente. No eran nada explícito, nada que confirmara mis peores temores, pero había suficiente para que mi corazón se encogiera y mis manos temblasen. Una conversación corta, un nombre que no reconocía, una foto borrosa que mostraba a una mujer que no era yo. Solo pequeñas pistas, pero suficientes para que algo en mi interior empezara a encenderse. Al principio traté de racionalizarlo. Tal vez estaba imaginando cosas. Tal vez eran amigas del trabajo, reuniones, o alguna actividad inofensiva que yo no entendía. Pero la duda se instaló como un hilo venenoso en mi cabeza. Cada vez que lo veía mirar su teléfono con esa sonrisa tranquila, mi mente se llenaba de escenarios. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué se escondía? ¿Y por qué no había nadie que me dijera la verdad? Ese día, decidí hablar con alguien en quien siempre había confiado, su madre. Siempre la había visto como una amiga, alguien que me cuidaba incluso cuando no estaba bien. Necesitaba orientación, necesitaba que alguien me dijera si estaba loca o si mi instinto tenía razón. ¿Estás segura de que es algo, querida? Me dijo ella, con voz suave, poniendo su mano sobre la mía. Seguro que no es nada. A veces los hombres tienen amigas, cosas del trabajo, no te preocupes, olvídalo, ¿sí?
La escuché y por un momento me sentí aliviada. Quería creerle, quería pensar que estaba exagerando, que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Su tono era tan dulce, tan convincente, que casi logré silenciar la voz en mi cabeza que gritaba algo no está bien. Pero había un detalle que no podía ignorar. Esa sensación de que algo se me estaba escapando, que mi vida perfecta estaba empezando a resquebrajarse. Mientras hablábamos, no pude evitar mirar alrededor y sentirme atrapada en una doble realidad. Todo parecía normal, todo parecía tranquilo, pero yo sabía que debajo de esa calma había secretos que aún no podía entender. Sentí miedo, tristeza y una punzada de traición, aunque aún no sabía de quién venía. Mi corazón quería confiar, pero mi instinto me decía que debía estar alerta, que algo estaba a punto de revelarse y yo no estaba preparada para lo que vendría. Esa noche me acosté pensando en sus palabras, intentando convencerme de que estaba exagerando, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen borrosa de esa mujer desconocida, y la certeza de que mi mundo estaba a punto de cambiar se hacía más fuerte. Nunca olvidaré cómo empezó todo aquel día. Había algo en el aire, un silencio extraño en casa que no encajaba. Algo me decía que la realidad que conocía no era completa. Llevaba semanas con la sensación de que mi marido ocultaba cosas, de que había horarios extraños, llamadas borradas y mensajes que desaparecían como por arte de magia. Intenté ignorarlo, racionalizarlo, convencerme de que era mi paranoia, pero algo en mi interior me gritaba que había algo terrible detrás. Ese día decidí revisar unos documentos que él dejaba abiertos en el ordenador mientras yo preparaba la comida. Fue como si el tiempo se detuviera. Entre papeles aparentemente rutinarios, vi un registro médico y financiero que me dejó paralizada. Nombres de niños que no eran nuestros, gastos que yo no entendía, y allí estaba, Rosario. Mi corazón se detuvo por un instante. Rosario, solo conozco a una Rosario, susurré para mí misma. Mi mente intentaba descartar lo imposible. ¿Podría ser otra persona con el mismo nombre? Tal vez algún contacto del trabajo, un trámite bancario, algo inocente. Pero cada registro, cada detalle, empezaba a formar un patrón que me helaba la sangre. Llamadas, seguros de salud, gastos en clínicas, todo conectaba con esos nombres desconocidos. Sentí que me faltaba el aire. Me senté en el suelo, con el documento temblando en mis manos, y empecé a repasar mentalmente todos los momentos que ahora cobraban un nuevo significado. Las ausencias inexplicables de mi marido, las noches que decía trabajar hasta tarde, las risas cómplices que notaba al recibir ciertos mensajes. Todo encajaba de manera aterradora. Intenté buscar explicaciones. No puede ser. Rosario, tal vez es una prima lejana, alguien del trabajo, cualquier cosa que no sea real, me repetía, pero la evidencia me gritaba lo contrario. Sentí un torbellino de emociones, incredulidad, miedo, tristeza, traición. Cada lágrima que caía parecía quemar mi corazón mientras comprendía que alguien había estado viviendo una vida paralela ante mis ojos. Fue entonces cuando recordé a mi suegra, a quien siempre había visto como una amiga y confidente. Corriendo hacia ella, el documento en la mano, busqué alguna explicación que me tranquilizara. «Mamá, necesito que me digas algo. ¿Quién es Rosario?», dije, con la voz temblando, tratando de mantener la calma. Ella me miró con una sonrisa serena, como si nada pasara. «¿Rosario? Ay, querida, no te preocupes. Seguro es solo un trámite, algún contacto del trabajo, nada importante. No te preocupes por eso». Sus palabras deberían haberme calmado, pero en lugar de eso me hicieron sentir aún más atrapada. Sentí que todo mi mundo se estaba derrumbando, que había sido engañada y manipulada desde el principio. Mi corazón se llenó de confusión y miedo. ¿Cómo podía alguien ocultar algo así y que nadie dijera la verdad? Aún así, aunque todo apuntaba hacia alguien cercano, mi mente se negó a aceptar lo imposible. No puede ser la Rosario que conozco, eso sería demasiado, me repetía. Pero algo dentro de mí sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La traición estaba ahí, tangible, pero la magnitud de la verdad todavía se escondía en las sombras, lista para explotar. Nunca me sentí tan sola y traicionada. Y mientras me abrazaba a mí misma en silencio, entendí que este era solo el principio de un camino lleno de revelaciones que cambiarían mi vida para siempre. No sabía cómo enfrentarme a él. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a salirme del pecho. Cada paso que daba hacia la sala parecía un viaje hacia el abismo.
Tenía el documento en la mano, temblando, como si sostenerlo pudiera mantenerme a flote en medio de ese caos. Sabía que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Tenemos que hablar, dije, mi voz firme pero temblorosa. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Él me miró, primero con sorpresa, luego con una mezcla de confusión y leve irritación. ¿De qué hablas?, preguntó, intentando sonar despreocupado. De esto. Le lancé el documento sobre la mesa. ¿Qué significa todo esto? ¿Quién es Rosario? ¿Y esos niños? Su reacción fue lenta, casi teatral. Se recostó en el sofá, como si estuviera ensayando su defensa, y me miró con esos ojos que antes me inspiraban confianza y ahora solo me generaban desconfianza absoluta. Mira, no es lo que parece, dijo, con voz vacilante. No entiendo por qué te alarmas tanto. No es lo que parece. Grité, sintiendo como el enojo se mezclaba con la desesperación. ¿No ves los registros, las llamadas, los gastos, todo? Me estás mintiendo desde hace años. Él respiró hondo, tratando de mantener la calma, pero podía notar cómo la tensión se acumulaba en cada músculo de su cuerpo. Está bien, sí, hay cosas que no te he contado, pero no es tan grave como piensas. Intentó suavizarlo, pero su tono sonaba más a manipulación que a sinceridad. ¿No tan grave? Mi voz se quebró, y las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. ¿No tan grave que tenías otra familia en secreto? Otra vida completa mientras yo cuidaba de los nuestros. El silencio llenó la habitación, pesado, casi insoportable. Podía sentir que mi mundo se fracturaba en 1000 pedazos. Él bajó la mirada, pero no con culpa, sino con esa inexplicable calma que solo alguien acostumbrado a ocultar verdades sabe tener. No quería lastimarte, dijo finalmente. Solo, era complicado. Complicado. Grité, dando un paso hacia él. Era nuestra vida, nuestra familia. Y tú la compartías con otra, con Rosario, mientras yo creía en cada palabra, en cada gesto. Mi mente daba vueltas. Los recuerdos de los días felices, de las promesas, de las risas compartidas, todo se tornaba en traición. Cada momento que había confiado en él, cada sacrificio que había hecho, parecía ahora una farsa. Pero yo, los niños, intentó justificarse. Solo quería asegurarme de que todos estuvieran bien. Bien. No podía contener la rabia. Has mentido, me has manipulado, me has engañado. ¿Y aún así esperas que lo entienda? El dolor era insoportable. Cada palabra que salía de su boca era un recordatorio de que alguien en quien confiaba ciegamente me había traicionado de la forma más cruel posible. Y, lo peor, todo estaba respaldado por su propia madre, que siempre me había parecido una aliada y ahora entendía que había sido cómplice. Me desplomé en el sofá, agotada, con el documento apretado contra mi pecho. Él se quedó allí, intentando suavizar la situación, mientras yo sentía que cada fibra de mi ser se rompía. La incredulidad, la tristeza, la rabia y la sensación de traición me consumían. No había vuelta atrás. Mi vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre. No podía creer lo que estaba a punto de pasar. Sentí un nudo en el estómago mientras mi suegra me miraba con esa mezcla de desaprobación y condescendencia que siempre había sabido que existía, pero nunca había sentido tan directa. Me rodeaban su esposo, mi marido y algunos familiares cercanos, todos con la mirada fija en mí, evaluándome, juzgándome. Estás exagerando, dijo mi suegra, con su voz dulce pero cortante. No es para tanto, cariño. Seguro que solo malinterpretaste algunas cosas. ¿Exagerando?, pregunté, con la garganta seca y la rabia contenida. ¿Exagerando? He visto documentos, llamadas, mensajes que tú conocías y dejaste que pasara todo. Intenté explicar, mi voz temblaba, mientras trataba de mostrar la evidencia que tenía, pero parecía que nadie quería escucharme de verdad. Cada palabra que decía era cuestionada, ridiculizada, minimizada. Sentí como si todo el mundo se hubiera puesto del lado de ellos, del bando que nunca imaginé. Me sentía sola, atrapada en mi propia familia política, mientras ellos me miraban como si estuviera perdiendo la razón. Quizá estés cansada, tal vez es el estrés de los niños y la casa, dijo mi suegro, y sentí que la acusación pesaba más que cualquier evidencia que pudiera mostrar. Mi corazón se encogió.
Siempre había trabajado a media jornada para cuidar de nuestros hijos. Había sacrificado horas de sueño, mi carrera, mi tiempo libre, para que todo funcionara. Mientras tanto, mi marido, a quien creía luchando conmigo cada día, había estado escondiendo su vida, y lo peor, descubrí que había tenido varios ascensos y cobraba muchísimo más de lo que yo pensaba. ¿Cómo es posible? Murmuré entre dientes, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Todo este tiempo, siempre cansada, siempre preocupada por las facturas, mientras podíamos vivir holgadamente si no hubiera otra familia. Mi suegra puso los ojos en blanco, como si lo que acababa de decir fuera un capricho infantil. Cariño, solo estás viendo fantasmas, dijo, con una sonrisa falsa. Tienes que relajarte. Tu esposo siempre trabaja mucho. Tú también deberías tomarte un descanso. Fantasma. Grité, sin poder contener la indignación. ¿Y todas estas mentiras? ¿Y los secretos? Todo lo que me ocultaste. Mi marido bajó la cabeza, pero no con vergüenza, sino con una inexplicable calma que me hizo hervir la sangre. La familia parecía solidaria con él, como si yo fuera la única que estaba loca. Cada mirada me atravesaba, y sentí que todo mi mundo se desmoronaba. No podía entender cómo podía ser tan absurdo. Yo, cansada, sacrificada, preocupándome por cada centavo. Él, escondiendo su doble vida, ascendiendo, ganando más dinero del que jamás hubiera imaginado, y todos ellos actuando como si yo fuera la exagerada, la inestable, la que no sabía nada de la realidad familiar. En ese momento, algo en mí cambió. El dolor y la traición se convirtieron en una determinación fría. No iba a dejar que me aplastaran, no iba a permitir que me hicieran sentir culpable por su mentira. Aunque todavía no sabía toda la verdad, sentía que había llegado al límite de mi paciencia, y que tenía que descubrir todo, cueste lo que cueste. Sentada allí, sola contra todos, con la mente ardiendo de indignación y el corazón hecho pedazos, supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. La traición había alcanzado niveles que jamás hubiera imaginado, y algo me decía que lo peor aún estaba por venir. Ese día desperté con un nudo en el estómago que no me dejaba respirar. Desde hacía semanas, cada pequeño detalle me martillaba la cabeza. Llamadas que desaparecían, mensajes que él borraba, su mirada esquiva. Sabía que algo estaba mal, pero nunca imaginé hasta qué punto. Y sin embargo, una parte de mí quería verlo con mis propios ojos. Necesitaba confirmarlo aunque doliera. Tomé la dirección que había encontrado entre los papeles. Rosario. Respiré hondo, convencida de que quizá estaba equivocada, que era solo un malentendido. Me vestí con cuidado, fingí que tenía trabajo fuera de la ciudad, y tomé el tren hacia aquel pueblo pequeño, con la sensación de que cada estación me acercaba a una verdad que me aterraba. Al llegar, caminé despacio por las calles adoquinadas, tratando de no llamar la atención, con la mirada fija en la dirección. Mi corazón latía con fuerza, la cabeza me daba vueltas y sentía un peso en el estómago que hacía días que no podía controlar. De repente, un mareo me hizo detenerme. La sensación de náusea se intensificó y no pude evitarlo. Vomité al borde de la acera, justo frente a una pequeña tienda. Mi cuerpo estaba reaccionando a la mezcla de miedo, incredulidad y traición. Cuando logré recomponerme, continué. Llegué a la casa, y por el jardín trasero vi algo que me paralizó. Allí estaban ellos, mi marido y Rosario. Se reían, se abrazaban, hablaban como si no existiera ningún mundo más allá de su burbuja perfecta. Mi corazón se detuvo y sentí que el aire se me escapaba. Una parte de mí quería gritar, otra solo quería correr y desaparecer. Pero estaba ahí, escondida, observando la vida que yo creía conocer derrumbarse en segundos. Necesitaba información, alguien que pudiera decirme si estaba loca o si todo era cierto. Vi a una señora mayor que regaba sus plantas en la acera de enfrente. Me acerqué lentamente, con la voz temblorosa. Disculpe, buenos días. Empecé. Estoy buscando a una antigua amiga, se llama Rosario. ¿Sabe si vive aquí? La señora me miró con curiosidad, inclinando la cabeza. Rosario, sí, creo que sí, dijo lentamente, como pensando. Pero, ¿no es usted de por aquí? No, hace muchos años que no vengo. Mentí, intentando sonar natural. Solo estoy intentando localizar a alguien que conocí de joven. Ella asintió, pero no parecía dispuesta a darme mucha información de inmediato. Bueno, sí,
Vive aquí, con su marido. Siempre los he visto muy felices, ¿sabe? Pero no los conozco demasiado. ¿Su marido trabaja mucho? Pregunté con cautela, intentando no sonar sospechosa. Oh, sí, él viaja bastante, pero siempre se les ve bien. Tranquilos, contentos. Hizo una pausa, mirándome fijamente. Rosario parece que tiene una vida cómoda, muy cuidada. Cada palabra era como un golpe en el pecho. Lo que decía la señora coincidía con lo que mi intuición había tratado de negarme durante meses. Me acerqué un poco más a la ventana de la casa y lo vi otra vez. Mi marido estaba allí, con Rosario, como si nada de lo que conocía, de todo lo que habíamos construido, existiera. Vi su risa, el gesto cariñoso que solo compartía con ella, y mi estómago se volvió un nudo insoportable. La náusea volvió con fuerza y tuve que apoyarme contra la pared. Vomité otra vez. Cada arcada era un recordatorio de la traición, del engaño, del doble rostro de la vida que él había llevado mientras yo agotaba mis fuerzas cuidando de nuestra familia. Mi mente estaba en caos. Había hecho sacrificios, había trabajado sin descanso, conteniendo cada gasto, cuidando de nuestros hijos, mientras ellos disfrutaban de una vida lujosa que yo ni siquiera podía imaginar. Y ahora veía la evidencia delante de mí, tangible, imposible de ignorar. Me di cuenta de que tenía que decidir qué hacer a continuación. Ya no podía seguir ignorando la verdad, ni podía quedarme paralizada por la traición. Mis hijos necesitaban a su madre fuerte, y yo necesitaba recuperar mi dignidad. Pero mientras el sol caía detrás de los tejados del pueblo, supe que enfrentarse a esa doble vida sería solo el comienzo de una tormenta que estaba lejos de terminar. Durante meses había estado recolectando pruebas, cada mensaje, cada foto, cada recibo que confirmaba la doble vida de mi marido. Cada día me despertaba con ese nudo en el estómago. Cada comida era una lucha contra la náusea que me hacía vomitar sin control. Me sentía horrible, cansada, traicionada, pero sabía que no podía mostrar mi debilidad. No podía dejar que él o su familia descubrieran que yo sabía. Así que fingía. Sonreía, me mostraba cariñosa, atenta con los hijos, amable con mi suegra, como si nada hubiera pasado. Mi corazón dolía, pero debía mantener la fachada. Nadie podía sospechar, nadie podía anticiparse a lo que estaba a punto de hacer. El momento perfecto llegó un día cuando nos invitaron a la boda de un primo de mi marido. Toda la familia estaría allí, la suegra, mi marido, Rosario, todos. El corazón me latía con fuerza mientras llegábamos. Me movía entre la gente, fingiendo felicidad, comentando sobre los novios, pero por dentro todo era tensión y preparación. Tenía todo listo. El pendrive con los vídeos y documentos, los mensajes, las fotos, todo organizado para que nadie pudiera negarlo. Cuando terminó el brindis, pedí al camarero si podía tomar el micrófono. Todos me miraron sorprendidos, pero la emoción del momento era perfecta para lo que iba a hacer. Empecé felicitando a los novios, con una sonrisa que no sentía completamente, y dije: espero que me perdonen, pero ya que estamos todos reunidos quería aprovechar para dar una noticia muy especial. Estoy embarazada. El salón se llenó de murmullos y sonrisas. Mi marido se quedó congelado, su sorpresa evidente. Pero enseguida sonrió y me abrazó, aún sin saber del todo lo que iba a pasar después. La suegra forzó una sonrisa, intentando mantener la compostura, y Rosario. Bueno, Rosario no pudo disimular su rostro, un instante de miedo se reflejó en sus ojos. Tomé un momento para respirar y continué. Y tengo otra noticia. Quizás la más importante de todas. Por eso le pedí al camarero que pusiera este pendrive en la pantalla. Quería que todos lo vieran con claridad. La música suave comenzó a sonar y la pantalla se iluminó con imágenes que todos creían inocentes. Primero, fotos de Rosario y mi marido juntos en diferentes lugares, sus mensajes, recibos de regalos y lujos que solo él había pagado para ella, el vídeo que había grabado aquel día que los espié desde la ventana. El murmullo comenzó a crecer. Algunos gritos de asombro se mezclaban con el silencio de incredulidad. La cara de Rosario era un poema. Quería desaparecer, pero no podía moverse. Mi marido intentó hablar, balbuceando excusas, pero ya nadie podía ignorar lo que estaba delante de sus ojos. Me sentí poderosa. Cada segundo que pasaba, cada reacción que veía en sus rostros, era una liberación. La traición, el dolor y la rabia que había guardado durante meses se transformaban en fuerza. Por primera vez,
Nadie podía mentirme ni manipularme. Estaba libre, y finalmente, todos lo sabían. Los murmullos se convirtieron en preguntas, en gritos de incredulidad, y yo me mantuve firme, respirando profundo, viendo cómo las piezas que durante meses habían intentado ocultarme quedaban al descubierto. Ese momento no solo era justicia. Era mi victoria, mi verdad expuesta, y la sensación de liberación me recorrió entera. Por primera vez, sentí que podía respirar, que podía mirar hacia adelante sin miedo. Y mientras todos miraban la pantalla, yo sonreí, sabiendo que había recuperado el control de mi vida. Después de la humillación pública, la batalla no terminó. Solo había abierto los ojos de todos, pero la guerra real empezaba ahora, la legal. Sabía que no podía confiar en mi exmarido ni en su familia, así que recurrí a abogados, recopilé cada evidencia que había reunido durante meses. Mensajes, cuentas, recibos, documentos, pruebas de transferencias ocultas, todo. Mi exmarido intentó minimizar la situación, justificar lo injustificable, pero el juez no pudo ignorar la magnitud de sus engaños. No quería su dinero, nunca fue eso, pero cada centavo que había ocultado durante años pertenecía a nuestros hijos, y haría lo imposible para que ellos lo recibieran. Cada reclamación, cada comparecencia, me recordaba lo manipuladora que había sido su familia, lo protectora que yo debía ser con los míos. Mi embarazo avanzaba mientras todo esto sucedía. Las náuseas y el cansancio eran constantes, pero la fuerza que sentía por mis hijos y por mí misma me mantenía firme. Cada visita al tribunal era un recordatorio de que no podía retroceder, de que la justicia no era solo por mí, sino por quienes más amaba. Mi suegra seguía insistiendo en que exageraba, que estaba sobrereaccionando, que todo era un malentendido. Pero yo sabía la verdad. Su indiferencia y complicidad habían sido parte de la traición. Cada palabra que decía solo reforzaba mi convicción de que debía proteger a mis hijos de cualquier intento de manipulación. Finalmente, tras semanas de demandas y evidencias irrefutables, el juez falló. Todos los fondos ocultos se destinarían a un fideicomiso para los niños. Ellos serían los beneficiarios directos, garantizando que la traición de su padre no los afectara. No busqué castigo, no busqué venganza económica, busqué justicia y seguridad para los míos. Ese día, mientras sostenía mi vientre, sentí una paz que no había conocido en años. Miré a mis hijos y supe que aunque la vida nos había traicionado, yo había recuperado el control. Mi exmarido ya no tenía poder sobre nosotros. Su familia, su suegra, sus mentiras, todo eso quedaba atrás. Y aunque seguía sola, sin su presencia ni la de Rosario cerca, por primera vez en mucho tiempo me sentí completa. Libre, fuerte y lista para criar a mis hijos en un hogar lleno de verdad y amor. El futuro ya no estaba marcado por el engaño, estaba en mis manos. Meses después de la batalla legal, mi vida había encontrado finalmente cierta paz. Los niños estaban bien, yo estaba más fuerte y segura de mí misma, y cada día sentía como la libertad recuperada llenaba cada rincón de mi vida. Pero la historia no había terminado del todo. Una amistad en común me contactó un día con un mensaje que no esperaba. Tienes que saber lo que estaba haciendo Rosario. Mi corazón dio un vuelco y al principio sentí miedo, como si volviera a abrirse una herida que ya empezaba a cicatrizar. Resultó que Rosario, la prima de mi exmarido, la mujer que me había robado años de tranquilidad y felicidad, había estado jugando sucio desde el principio. Me contaron que ella en realidad le ponía los cuernos a mi exmarido, que su relación no era la de un matrimonio perfecto, sino un acuerdo por dinero. Los niños que él creía suyos, en realidad, no lo eran. Todo lo que yo había sufrido, todas las injusticias que había vivido, él había vivido engañado también, y él había sido cómplice de su propia desdicha. Mi exmarido, al enterarse de todo, se quedó sin aliados. Su jefe, que había confiado en él durante años, decidió despedirlo al ver la traición y el descontrol de su vida personal, la falta de integridad. Además, por si fuera poco, tuvo que volver a vivir con su madre, humillado y sin el poder que alguna vez creyó tener. Todo se derrumbó a su alrededor. En cambio, yo había renacido. Mis hijos eran felices, nuestra vida cotidiana estaba llena de amor y estabilidad, y por fin podía concentrarme en mí misma sin sentir culpa. El abogado que había llevado nuestro caso se convirtió en un apoyo constante, alguien que me escuchaba, me respetaba y me comprendía. Con el tiempo, nuestra relación creció, y ahora salgo con él. Es un hombre maravilloso, cariñoso y justo, alguien que no solo me valora,
sino que también se preocupa por mis hijos como si fueran suyos. Mirando atrás, cada lágrima, cada noche de ansiedad y miedo, había valido la pena. Todo lo que sufrí me llevó a este momento. Una vida en la que soy dueña de mi destino, donde mis hijos están protegidos y donde finalmente puedo ser feliz sin sombras del pasado. La traición me rompió, pero también me liberó. Ahora sé que la verdadera fuerza no está en controlar a otros, sino en reconstruir tu propia vida y brillar sin miedo.